anterior les hablábamos sobre habitar al abrigo del Altísimo, pero para habitar en el abrigo del Altísimo, Dios requiere de nosotros de ciertas actitudes y cierto desarrollo en nuestra vida espiritual. Y uno de ellos se llama fe. Si ustedes toman sus Biblia y ven Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En realidad, la búsqueda de Dios no es que Él esté perdido, sino que nosotros estamos perdidos, y la necesidad más primordial es que Él desea que todos nosotros estemos en su reino. La fe es un desarrollo espiritual que todos nosotros debemos tener para poder acercarnos a Dios. Muchos tienen fe en las cosas naturales, tienen fe hasta en las cosas espirituales, pero no la de Dios. Y si no tenemos fe en Dios, no vamos a poder llegar a su presencia. Cierto que en toda la tierra y lo que nos rodea nos dice que hay otros dioses, o por lo menos la gente confía en otras cosas que no son el Dios verdadero. Pero Él dice que solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo hombre. Es decir, que no solo tenemos que tener fe en Dios, sino también creer en Jesucristo y su Espíritu Santo. Y esto hace que nuestra vida pueda vivir con libertad, con bendición en las cosas de Dios, en la vida diaria, en tu quehacer diario. Vivir en las cosas de Dios es que creas verdaderamente que Dios hay. Si tú crees, entonces las cosas se van a poner muy agradables. Pueden pasar cosas muy complicadas, las hay, y de hecho te voy a hablar de un par de problemas que encontré y cómo lo resolvieron. Acompáñame de favor a Mateo 15:21. Mateo 15:21. Dice: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y una mujer cananea de aquella región salió gritando, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, porque viene gritando tras nosotros. Él, respondiendo a sus discípulos, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciéndole: Señor, socórreme. Él, respondiendo, le dijo: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Pero ella le dijo: sí, Señor, perdóname, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos y viven. Hasta aquí. Lo que ustedes están viendo aquí es: Jesús se retiró hacia la tierra de Sidón, de Tiro y Sidón, porque requería descansar. Había trabajado mucho en la tierra de Israel y necesitaba descanso. Sin embargo, como tú puedes ver aquí, una mujer salió de entre la multitud, y cuando lo identificó, empezó a gritar delante y detrás de él, siguiéndolo hasta donde él se pudo parar. ¿Y por qué esta mujer estaba gritándole a Jesús que le ayudara? Pues es muy sencillo,
toda la religión que ella tenía, todos los dioses en los cuales confiaban sus padres y todos sus antepasados, no habían podido sanar a su hija de el demonio que la tenía atormentada. Igual pasa con nosotros. Muchos a tu alrededor confían en muchos dioses, confían en muchas vírgenes, confían en muchas cosas que piensan que les pueden ayudar, inclusive de ocultismo. Pero te quiero decir, ninguna de esas cosas funciona. ¿Por qué? Porque el único que tiene todo el poder y la autoridad es Dios. ¿Cómo conoció de Jesucristo? ¿Cómo lo identificó? No lo dice la Biblia. Pero tú puedes ver que los discípulos no ayudaban en nada, sino le decía, córrela, porque da gritos y ya nos molestó y nos estamos poniendo enojados. Pero ¿por qué no hacían nada ellos? ¿Por qué? Porque el interés de la mujer no eran ellos, sino Jesús. Y como tú puedes ver, Jesús finalmente se detuvo y le respondió. Y la mujer vino y se postró delante de él. Cuando alguien se postra delante de Dios y le dice Señor, le está confesando como la persona que tiene el poder, la autoridad, el señorío y la potencia para poder sanar a cualquiera de cualquier cosa. Y esto esta mujer lo hizo. Al venir y decirle a Jesús, Señor, socórreme, ayúdame, le está dando confesión pública de que no han servido sus dioses, no han servido sus creencias, sino que ahora necesitaba de alguien más poderoso que todo eso. Jesús, para confirmar su fe, le dijo que no estaba bien darles el pan de los hijos a los perrillos. No está tratando a la mujer de una manera despectiva. Perrillos eran mascotas que tenía la gente y eran cuidados, pero ella no se ofendió por ello, porque vio que no estaba tratando de ofenderla, sino de afirmar su necesidad. Y cuando Jesús vio que ella continuaba siguiéndolo y buscándolo, hizo algo. Le dijo a Jesús, socórreme. Y Jesús la socorrió de esta manera. Le dijo, oh mujer. Entonces Jesús, 28, entonces Jesús le contestó, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo conforme a tus palabras. Y su hija fue sana desde ese momento. ¿Te das cuenta de que Dios solo estaba afirmando la fe de ella? Que no se iba a espantar porque le dijera no. Muchos se espantan porque quieren que Dios les responda inmediatamente cuando ellos no tienen la fe necesaria para poder buscar a Dios hasta sus últimas consecuencias. Puedes encontrar en el libro de Daniel a los amigos de él, Sadrach, Mesach y Abednego, que se negaron a darle honra y honor a una estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y cuando fueron acusados delante del rey, él los llamó y les dijo, a ver, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es cierto que ustedes no adoran a mis dioses y que no se postran ante ellos? Les dijo, les voy a dar una oportunidad. Cuando suenen los instrumentos de música, póstrense, porque si no, ¿qué Dios les puede librar de mis manos? Y ellos le respondieron, Rey, no hay necesidad de discutir este asunto. El Dios al que servimos puede librarnos de tu mano. Y si no, Rey, no lo haremos, no le serviremos. Y el rey se puso fuera de sí. Si pudiera ser un semáforo, estaría de verde, amarillo y rojo. Estaba encendido en cólera porque delante de toda la gente que lo servía, ellos se habían negado a obedecerlo. Así que el rey calentó 7 veces más el horno y los arrojaron ahí. ¿Qué pasó? Bueno, que salió del horno una flama, una llama que mató a los guardias, a los soldados que los echaron al horno. Pero
Sadrach, Mesach y Abednego andaban caminando en el horno como si estuvieran en cualquier otro sitio, menos un horno. Y cuando el rey vio ahí que había 4 personas, le habló a sus siervos y les preguntó: ¿por qué veo 4? ¿Cuántos metieron? Digo, 3, rey. ¿Y entonces el cuarto quién es? Dice, tiene aspecto de un hijo de Dios. Bueno, y después, cuando vio que no les podía hacer nada, los llamó, y saliendo Sadrach, Mesach y Abednego del horno, sus ropas no olían a quemado, tampoco su cabello, nada de ellos se había quemado, todo estaba bien. Y el rey se dio cuenta de que había un poder mayor al que tienen todos los pueblos con todos sus dioses. El Dios al que servimos tiene el poder necesario para liberarte a ti de todos tus problemas. Entonces Jesús le dijo, y Jesús a él se refirió esta mujer, y Jesús le contestó y la llevó a la salud que esperaba de su hija. Esta mujer se convirtió definitivamente en cristiana. Hay otro pasaje que quiero compartir contigo. Está en Marcos 5. En este pasaje de Marcos 5, Jesús llega a una región y cuando llega lo aborda un hombre llamado Jairo. ¿Quién es Jairo? Es un principal de la sinagoga. Él sabe de las cosas de Dios y él sabe de mucha religión, pero no conoce a Dios. Aunque habla mucho de Dios, no conoce a Dios, porque conocer a Dios es conocer a Jesucristo. Si usted y yo nos ponemos y nos proponemos conocerlo, lea la Biblia, y en la Biblia le van a explicar todas las cosas que son necesarias para que usted y yo nos postremos delante de Jesucristo. Este hombre vino y se postró delante de Jesús como a un líder del pueblo judío se postraba ante Jesús. ¿Por qué? Porque él conoció que en verdad toda la religión que estaban siguiendo no le servía de nada. Su hija se estaba muriendo y no había manera de que ninguno de todos los servidores del templo lo ayudaran, pero estaba Jesús. Y cuando vino Jesús le rogó que fuera a su casa porque su hija estaba gravemente enferma, a punto de morir. Y Jesús le dijo, yo iré. Y entonces fue con él. Pero entre la multitud de gente que lo acompañaba, se acercó una mujer que hacía 12 años tenía un problema, tenía un sangrado que había gastado todo su dinero, todo su tiempo buscando soluciones, y 12 años no había encontrado ninguno de ellos. Pero cuando escuchó de Jesús y lo vio, ella se dijo a sí misma, si tan solo toco su ropa, seré sana. Así que en medio de una multitud, una mujer enferma 12 años de flujo de sangre no es un Hércules, es una mujer sumamente frágil y débil, pero su fe la llevó hasta acercarse y tocar el manto de Jesús. Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y sus discípulos le dijeron, Señor, hay una multitud que te está siguiendo desde siempre. ¿Cómo dices tú que quién me tocó? Y Jesús le dijo, he sentido que alguien me tocó con fe. Esa es la diferencia. Muchos pueden seguir a Dios y rodearlo, pero si no tienen fe, es imposible agradar a Dios. Como se los dije de Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo solamente una posibilidad, pero Dios no es una posibilidad. Él es la real, Él es lo real, Él es lo que puede darte a ti y a mí lo necesario. Cuando tú clamas a Dios, y eso es lo que dice en Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Así que si tú quieres saber cómo salir de tus problemas, ven a Jesucristo. Él es la solución. Así que Jesús empezó a buscar quién le había tocado, y de pronto se dio cuenta la mujer que había sido identificada, y ella vino y se postró delante de Jesús.
y le contó que ella había padecido de flujo de sangre desde hacía 12 años y que todo lo que tenía lo había gastado y no tenía más que una sola esperanza: llegar a Jesucristo. Y llegar a Jesucristo hace 2000 años era seguirlo como hombre, pero hoy tú lo puedes seguir porque Dios es espíritu, y los que tienen el espíritu de Dios, o los que buscan a Dios en espíritu y en verdad, son transformados, son vivificados, de manera que ellos pueden llegar a la presencia de Dios sin ningún problema. Dios está disponible siempre, las 24 horas del día, los 365 días del año, todo el tiempo. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, dice Él, y yo te responderé. No tienes por qué padecer, y si llegas a padecer, ve si Dios tiene algún propósito contigo. Y lo puedes ver ahora. Cuánta gente está sufriendo y cuánta gente ha muerto ya y no encuentran solución ni refugio. Nosotros hemos estado orando porque Dios se glorifique en medio de los que nos llamamos cristianos, y que sea esto un mérito para con Él, un mérito de que sí hay solución. Si bien los médicos no tienen todavía la respuesta, Dios sí la tiene. Así que venga Jesucristo y Él le va a sanar de su espíritu, de su alma y de su cuerpo. Así que cuando esta mujer le confesó a Jesús esto, le dijo: hija, tu fe te ha salvado. La fe de esta mujer era una fe salvadora, una fe que podía llegar hasta Jesús en medio de un gran tumulto. Miles de gente seguían a Jesús. Y no creas que a esta mujer le abrieron paso y le dijeron: pues ándele, acérquese. Ella tuvo que empujar, meterse entre los hombres, hacerlos a un lado para llegar a Jesús. Aún de los discípulos de Jesús que lo rodeaban, esta mujer los tuvo que hacer a un lado para tocarlo. Igualmente tú, si vienes a Jesús, Él te está esperando con los brazos abiertos. Desde hace 2000 años sus brazos fueron abiertos para podernos llamar, sanar y también glorificar, es decir, perdonar tus pecados, mis pecados, y hacer de nosotros personas dignas de su reino. Mientras esto sucedía, el amigo Jairo estaba nervioso porque cada momento él estaba triste porque la situación de su hija era muy grave, pero no se daba cuenta que tenía junto a él a la solución. Se llama Jesucristo. En el espíritu, en el alma y en el cuerpo, Jesús siempre va a sanar a los que vienen a Él. Así que reanudaron la marcha, y de pronto vinieron unos hombres de la casa de Jairo y le dijeron: Señor Jairo, ya deje al maestro en paz, su hija ha muerto. Entonces el corazón de Jairo se le cayó, porque era la única hija que tenía y en él tenía toda su esperanza. Y cuando vio Jesús que se desinfló nuestro amigo por causa de la noticia, Jesús lo tomó y le dijo: no tengas miedo, no tengas temor. Cuando usted desarrolla fe, no hay temor, porque en el perfecto amor de Dios, echa fuera el temor. Le dijo Jesús: no tengas miedo. Así que no tenga usted temor si alguna cosa está pasando. Vea que Dios tiene poder para hacer mucho más cosas de las que usted y yo nos podemos imaginar. Así que llegó a la casa, y en la casa había un alboroto tremendo. En esos tiempos los amigos llamaban a mujeres que lloraban y gritaban, y a otros que tocaban música, así que a un alboroto tremendo. Y cuando Jesús entró, les dijo: a un lado, la niña no está muerta, la niña duerme. ¿Y qué crees que pasó? Pues todos ellos se burlaron de Jesús. Y sí, todavía hoy hay muchos que se burlan de Jesús, pensando que ellos tienen mejores soluciones que Dios. Pero te voy a decir,
hasta ahora ninguno ha sido mejor que Jesús. 2020 años que han pasado de Jesús en esta tierra, ahora Él está disponible para todos nosotros. Así que sacó a toda la gente que había en la recámara de la niña, se trajo al papá y a la mamá, y ambos entraron, y Jesús se acercó a la niña, venían también sus discípulos, 3, y le dijo, Talita Cumi. ¿Qué quiere decir Talita Cumi? En nuestro lenguaje quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué crees que pasó? Que la niña se levantó. Los papás seguramente estaban aterrados de esto, porque la niña ya la habían dado por muerta. Pero Dios siempre tiene soluciones. Le platico un caso. Hace ya 30 años de esto, que vivíamos en Xola. Mi hermana fue a la escuela por un problema con su hijo, y en el mismo salón iba una niña que se había caído o la habían tirado del foro como de 80 centímetros, 1 metro, y se había pegado en la nariz, y esto le había causado un dolor tremendo que no soportaba ponerse ni los calcetines ni los zapatos. Y la niña iba a participar en el festival de 10 de mayo. Entonces, mi hermana que estaba ahí le dijo a la señora, ¿quiere que mi cuñada y mi sobrina vayan y oren por su hija? Ella, no teniendo más alternativas, dijo que sí. Es más, el papá, al ver la gravedad de la niña, había dicho que si era necesario robar, él iba a robar para que tuvieran el dinero necesario para atender a la niña, porque la niña estaba en cama, nada más, no iba a ningún otro lado. Así que mi hermana fue por mi esposa y por mi hija, y llegaron a la casa y la niña estaba ahí, y le dijeron que iban a orar por ella, y la mamá dijo, adelante. Entonces empezaron a orar por la niña, a reprender a la enfermedad y a declarar la sanidad en el nombre de Jesús. Y después de toda la oración, mi hija le dio las manos a la niña y la empezó a acomodar de manera que sus pies colgaran en la cama. Le puso los calcetines, preguntándole que si no tenía molestia. Ella dijo que no. Le puso los zapatos, ¿tienes molestia? No tengo molestia. Entonces le dio las manos y se paró y empezó a caminar. Te digo que la mamá de esta niña estaba a punto de desmayarse, se agarró, se fue para atrás porque era imposible para ella creer eso. Igualmente, nuestro amigo Jairo estaba a punto de irse hacia atrás porque no había manera de solución. Pero Dios es la solución. Si tú empiezas a creer en Jesucristo, de verdad te confesamos que mucha gente hemos visto sanar y hemos visto liberarse de muchos problemas. Jesucristo es todo lo que usted necesita. Venga Jesucristo, porque metiéndose al abrigo del Altísimo, usted morará bajo la sombra del Omnipotente, y toda la sombra del Omnipotente lo guardará y lo cuidará para que usted llegue al final del camino con Jesucristo en un futuro muy próximo. El propósito de Jesús es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a un varón conforme a la estatura de Jesucristo, y de esa manera, creyendo en Él, llegaremos a vivir por la eternidad. Les agradezco su tiempo por escucharnos, y crean, Jesucristo tiene todo el poder para usted y para su familia y para todos los que en la tierra crean en Él. Que Dios les bendiga. Amén.